Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es Instituciones de Educación Superior, Nuevas Realidades, Jerarquías y Dinámicas. Es el estudio comparativo de Iberoamérica que presenta José Joaquín Brunner. Tengo el placer de compartir esta mesa con José Joaquín Brunner, quien nos hará una presentación del reciente informe SINDA de la Educación Superior en Iberoamérica, por él coordinado. Nos acompaña también la doctora María Jesús Pérez, quien trabaja en ANUYES y es profesora de la UAM Azcapotzalco y que además es coautora, junto con Manuel Gil, del caso mexicano de este informe. Agradezco al público presente y al que nos acompaña mediante la transmisión electrónica en la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. José Joaquín Brunner es muy bien conocido por la comunidad académica especializada en investigación educativa en América Latina y muchos otros países del mundo. Así que debería abreviar esta parte porque no necesita mayor presentación. La importancia de su trabajo y la influencia que ha tenido en la forma de entender la educación superior es ampliamente sabida. Pero tenemos entre nosotros a una audiencia joven y estoy obligado a hacer una formal presentación que la he tomado literalmente del mismo informe que hoy nos presentará nuestro invitado. José Joaquín Brunner, chileno, PhD en Sociología por la Universidad de Leiden, profesor titular de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y participa como investigador en el Centro de Políticas Comparadas de Educación, especialista en sistemas y políticas de educación superior. Ha trabajado con la OCDE y el Banco Mundial en diversos países de América Latina, África, Europa del Este, Asia Central y en Egipto. Fue presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y ministro secretario general del gobierno de su país. Autor de más de 30 libros, recibió el Premio Kneller 2004 de la Comparative and International Education Society. La profunda empatía académica e intelectual que nos une a José Joaquín se remonta a mediados de la década 80, cuando visitó al DIE para participar en una serie de seminarios al que, por cierto, otros ilustres académicos de América Latina acudieron. Desde entonces, la comunidad del DIE y colegas de diversas instituciones mexicanas hemos mantenido una constante relación de trabajo con Brunner, quien ha venido ya a México en muchas ocasiones. Me atrevo a decir que cualquiera que desee estar al tanto de la educación superior, no solo en Chile, sino también de América Latina y el mundo en general, deberá consultar constantemente la enorme producción y labor de difusión de temas actuales de José Joaquín, y una excelente forma de hacerlo es visitando con frecuencia su sitio web. Es probable que ya lo sepan, y José Joaquín seguramente nos hablará de ello mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo, pero debemos tener presente que Brunner nos hablará hoy del más reciente producto de un esfuerzo que tiene ya 6 años de haberse iniciado desde que se publicó un primer informe que incluyó 16 casos nacionales. SINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, con sede en Santiago de Chile, es una institución que se fundó a inicios de la década 70 por iniciativa de la Universidad de los Andes de Colombia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que en la actualidad reúne a varias universidades del mundo, tanto de América Latina como de Europa, España, Bélgica e Italia. Su actividad se ha concentrado principalmente en el análisis del desarrollo e implicaciones de la educación superior y en la realización de actividades de cooperación académica, todo lo cual se ha materializado en una vasta colección de libros y otros materiales. Lo que hoy nos presenta José Joaquín es el tercer informe que incluye a 22 países y que, como los anteriores, aborda desde una perspectiva comparativa un conjunto de temas clave: la base institucional de los sistemas, el acceso a la educación superior, la formación de capital humano, el personal docente, el financiamiento, el gobierno y la gestión y los sistemas de aseguramiento de la calidad. Estos son los temas del informe. Son los temas de José Joaquín Brunner. Y ahora es su turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Lo primero que me gustaría decir es que esta obra en realidad es una obra colectiva, en el sentido más pleno de la palabra. Participaron en la preparación del informe 48
autores de los distintos países participantes, que ya decía Germán, fueron 22 en esta ocasión, incluyendo a Puerto Rico. Prácticamente todos los países, lamentablemente alguno quedó fuera porque no alcanzaron a mandar su análisis y su información oportunamente, porque la forma de producir el informe es sobre la base de un cuestionario donde se le pide a los colegas que en cada país preparan el informe nacional que respondan a una serie de dimensiones cuantitativas de desarrollo de los sistemas de educación superior nacionales a lo largo de los últimos 5 años, y además, cosa que a mi juicio es la más interesante, que den opiniones individuales del experto que está a cargo o del equipo de expertos del país respectivo que está a cargo, opiniones sobre distintas cuestiones. Por ejemplo, hay que describir el tipo de reformas legislativas a la educación superior que se han hecho en el periodo de los últimos 5 años, pero luego se dice, además de mencionarlas y describirlas muy brevemente, pedimos su opinión respecto de cuál es el sentido, en qué dirección apuntan y qué efectos se han logrado o qué debates ha suscitado la reforma legislativa. Y así en cada uno de los temas que cubre el informe. El informe mismo, luego está su redacción y edición centralizada en el CINDA en Santiago. Básicamente es un informe que contiene tablas y gráficos con comentarios relativamente breves para cada uno de los acápites, qué sé yo, la plataforma institucional o el acceso a las universidades o su financiamiento, y luego en cada acápite párrafos de la información nacional para todos los países. Entonces uno puede ver sobre acceso los cuadros principales, las tablas con dimensiones cuantitativas de desarrollo de los sistemas, y acto seguido puede ver para los 20 o 22 países que tenían algo interesante que decir sobre las cuestiones de acceso, va en orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera, el conjunto de los países participantes. El informe mismo es voluminoso, son alrededor de 400 páginas, y los informes nacionales que están disponibles dentro del informe en un CD y que también están en la red y por lo tanto son accesibles tanto el informe general iberoamericano como los informes nacionales tomados separadamente suman 1.200 páginas. O sea que hay una muy voluminosa información para poder trabajar sobre ella y hacer desde seguimiento de la evaluación de sistemas nacionales hasta comparaciones, y las comparaciones son intra-Iberoamérica sin la intención de hacer rankings. A veces la gente se confunde porque aparecen ordenados de mayor a menor en algún indicador, pero la idea no es hacer rankings, y además se incluyen en los gráficos comparativos y en las tablas cada vez que es posible a algunos países de la OECD del mundo desarrollado. Países grandes como Corea o Canadá, países de tamaño pequeño como Estonia y Finlandia, simplemente para poder mirar nuestra cifra a la luz de, por ejemplo, cuál es la tasa de graduación promedio, podemos ver para nuestros países, pero también podemos ver para estos otros países y ver, digamos, a qué distancia o no estamos de estos otros países en términos de tasa de graduación. Lo que yo quiero hacer para la breve presentación que sigue es lo siguiente: tomar cada uno de los capítulos del libro, para cada uno mostrar nada más que un gráfico o una tabla que a mí me llama la atención y hacer una breve reflexión sobre esa tabla o ese gráfico. Partiendo por el fenómeno del desarrollo de la plataforma institucional, es decir, la composición institucional de los sistemas. Y a lo que quiero llamar la atención es que, de acuerdo a esta última contabilidad, y ya diremos después cuál es el valor de la contabilidad, tenemos alrededor de 4.000 universidades en Iberoamérica, donde, por cierto, la gran mayoría está en Latinoamérica, y tenemos alrededor de 12.000 instituciones no universitaria de educación superior. Es decir, es un mundo que yo creo que muchos de nosotros, a pesar de estar relativamente al tanto de lo que ocurre con los sistemas, no estamos acostumbrados
a imaginar en esa dimensión de heterogeneidad y de magnitud de desarrollo de las plataformas institucionales de nuestros sistemas nacionales de educación superior. La dinámica principal que está detrás de esto, y ya veremos en varios aspectos la centralidad que esto ocupa, es esta dinámica público-privada. Es esa dinámica público-privada la que explica en buena medida la proliferación institucional. Por ejemplo, si ustedes ven, de acuerdo a esta contabilidad, que está basada en los datos nacionales de cada uno de los países que los envían, hay 1.400 universidades públicas y hay 2.600 universidades privadas. Y como ustedes bien saben, hoy día la matrícula privada en América Latina, dejando afuera en este caso a España y Portugal, es 50 y tantos por ciento, 52%, depende para qué año y cómo se calcule, un poquitito más de la mitad privada y un poquitito menos de la mitad pública, ¿no? Que es otro cambio enorme porque estábamos acostumbrados a pensar hace una década atrás que en realidad decíamos anda por ahí por el 25%, después dijimos está en un tercio. Bueno, ahora al año 2011, y estas no son cifras nunca de 2011, porque nuestras estadísticas, ustedes bien saben, son de lenta construcción, entonces las estadísticas que estamos manejando son por lo general 2009, en el mejor de los casos 2010. Seguramente hoy día 2012 lo más probable es que la matrícula privada sea de alrededor del 55% y la pública 45%. Y cuando digo privada que en la estadística internacional se llama privada independiente o privada sin subsidio directo del Estado y privada dependiente o con subsidio del Estado, porque hay algunos países que tienen universidades privadas, confesionales o no confesionales, pero que el Estado las financia con los mismos mecanismos que financia a una universidad estatal. Un buen ejemplo es el caso de mi propio país, en Chile, donde hay, dentro de las 60 universidades, hay 9 universidades que son privadas con subsidio del Estado. Bueno, frente a esta realidad, surgen innumerables preguntas, y la clásica, digamos, es, bueno, ¿y qué se hizo de la idea de universidad? Esa gran debate filosófico, histórico, sociológico que tuvo lugar desde los filósofos alemanes y los teólogos alemanes a comienzos del siglo XIX, cuando se fundó la Universidad de Berlín, pasando por todo el siglo XIX europeo, gente hasta comienzo del siglo XX, gente como Jaspers o el cardenal Newman, que escribieron estas obras clásicas donde trataron de entender qué es lo que era la universidad moderna, qué es lo que la caracterizaba, cuándo una institución se podía llamar una universidad moderna. Y son, por cierto, versiones muy distintas. Ustedes bien saben, Humboldt y la gran idea moderna de la universidad alemana, que después fue exportada al mundo y particularmente a los Estados Unidos, supone que la universidad funciona con una estrecha relación entre investigación y docencia, y que el papel de la docencia es básicamente formar gente esclarecida en la frontera del conocimiento, que es lo que están investigando los profesores-investigadores. El cardenal Newman sostenía completamente otra visión. Decía, la universidad es un lugar selectivo para formar el carácter de los gentlemen, o sea, de los hombres de valía social y cultural en la sociedad. Y así como eso hay múltiples distintas cosas que tratan de caracterizar a la universidad, pero que estaban todas pensadas para la época de las universidades de élite. Es decir, cuando la tasa de participación de los alumnos de la cohorte de edad respectiva eran 5, 10, hasta 15% en el máximo. Pero hoy día, cuando estamos con estas 4.000, 5.000 instituciones que se llaman universidades y otras más de 10.000 que son instituciones no universitarias de educación superior o de educación terciaria, que alguien me diga qué es en realidad una universidad, ¿no? Y esta no es una discusión menor. Por ejemplo, para las políticas, además de la importancia académica que tiene, etcétera, para el ámbito de las políticas públicas, tiene una enorme importancia si uno define como definen la mayor parte de nuestros países, que universidad es una institución de cultura superior donde en estrecha vinculación se desarrolla la investigación científico-tecnológica
la formación superior, profesional y de posgrado, y la extensión, bueno, uno ha tomado una opción que cabe después preguntarse en qué país de América Latina hoy día se sostiene una definición como esa que aparece en muchos de nuestros textos constitucionales y en muchas de nuestras leyes orgánicas de educación superior, incluso en aquellas que han sido más recientemente cambiadas, cuando ya un país sabe que en realidad la gran mayoría de estas instituciones llamadas universidades no son instituciones trinitarias, llamemos así, que tengan esta triple indisolublemente ligada función. La gran mayoría de ellas tiene una función y media. Hacen docencia con la dignidad que puedan y a veces hacen algo de extensión. A veces quizá tienen alguna cosita de investigación en el sentido más complejo y riguroso de la palabra, pero no responde nuestra imagen de universidad a esto. Entonces, una discusión que a mí me parece muy interesante de tener y que no es una discusión limitada a América Latina. Esta discusión es una discusión, por ejemplo, que ha pasado como una ventolera por los claustros académicos y los laberintos de la política en Gran Bretaña, desde el momento en que el gobierno en tiempo de Blair decidió que todos los institutos politécnicos, por un decreto gubernamental, al día siguiente pasaban a ser universidades. Entonces, uno dice, bueno, está bien, ahí hubo un cambio de un día para otro en que a las viejas universidades como Oxford y Cambridge y a las siguientes que fueron en distintas oleadas creándose en distintas partes del país, pero que eran muy pocas y muy selectivas, de repente se unieron toda esta masa de otras nuevas instituciones que en realidad habían sido creadas como instituciones de educación superior no universitaria. De un día para otro pasaron a ser instituciones académicas de carácter universitario y a ser medido con el mismo patrón con que se mide a universidades como Oxford o como Warwick o como cualquiera de las más nuevas inglesas, que sí son instituciones de investigación seria, etcétera, etcétera. Bueno, genera enormes problemas y así por eso este problema es ampliamente discutido y qué duda cabe, y retomo eso cuando hable de la masificación de la matrícula, me parece a mí que hay una corriente conservadora que recorre tanto al conservadurismo en el plano político como al progresismo en el plano político, que de alguna manera se siente extraordinariamente incómoda con esta realidad. Y esto es lo que me toca viajar y conversar con mis colegas y autoridades universitarias en muchas partes del mundo, pero particularmente en casi todos los países de América Latina, lo que le dicen cuando le dicen, bueno, pero acá esto es de una falta de seriedad completa. Imagínate tú que tenemos tantas universidades. Y hay una cantidad de universidades que no hacen investigación. Y uno les dice, bueno, ¿y tú te imaginarías lo que sería que todas tus universidades en Paraguay o en Bolivia, pero también en México o en Chile, fueran todas universidades complejas de investigación? ¿Tú crees que eso ocurre en algún país todavía con tamaño relativamente grande y matrícula relativamente masificada? Pero hay una, digamos, en el fondo, la idea de que la universidad, en definitiva, no es para todos y es selectiva, aunque en el discurso los académicos, aún progresistas, solemos decir, en la práctica nos produce muchísima incomodidad y malestar. Y estamos confundidos. Estamos confundidos con qué es lo que es este mundo que nos está tocando vivir. Aquí hay un pequeño ejercicio que hicimos para el informe, que lo que busca hacer es, con una clasificación, y no vamos a entrar ahora en la discusión de cuánto valen las clasificaciones de publicaciones científicas internacionalmente registradas. Vamos a saltarnos ese debate y vamos a dar por bueno, digamos, de que por lo menos una parte importante de las comunidades científicas se miden de esa manera. Entonces, lo que hemos hecho acá es tomar a todas las universidades en este caso, de América Latina. De América Latina. Las 4.000. Y hemos mirado cómo se desempeñan desde el punto de vista de la investigación. Y hemos llegado a constatar que hay 62 de las 4.000 universidades que uno podría llamar
en una especie de símil con la Research University de los Estados Unidos y con las categorías parecidas a las que se aplican allá por la Carnegie Foundation. Es decir, estas son nuestras universidades de investigación. Estas son nuestras Research Universities. Ahí está, por ejemplo, la UNAM, está la Universidad de San Pablo, está la Universidad de Campina, está la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Buenos Aires, otras 10 universidades en Brasil. Eso es, digamos, más o menos lo que realmente uno podría poner en la balanza internacional. Cuando se habla de universidades de investigación, uno podría decir, bueno, nosotros en América Latina también tenemos. Y tenemos 62 de 4.000. Luego creamos una categoría que en la contabilidad de producción científica está por debajo de la anterior, que son otras 69 universidades que llamamos universidades con investigación. No es que sean de investigación en el sentido de que en todas las áreas del saber hay investigación compleja, sino que hay un área o 3 áreas, hay algunas iniciativas, hay un par de centros importantes de investigación en el área de la salud, por ejemplo, en otra parte puede ser en ingeniería computacional, puede ser en las humanidades, pero llamamos universidades de investigación. Y luego detectamos otras 133 universidades que llamamos universidades emergentes a la investigación. O sea, son un grupo de 100 y tantas universidades en América Latina que están empezando a producir entre, digamos, alrededor de 250 artículos registrados por ISI o por Scopus anualmente. Entonces uno no puede decir ni siquiera que sean de investigación en el sentido que ya tengan consolidado algo. No, están haciendo un esfuerzo por entrar en esa competencia. Y luego hay el total restante, que en realidad son, como ustedes ven ahí, 66% que no tiene producción ninguna. Es decir, que en los últimos 5 años tiene 0 artículos registrados. Ya de esos son 65%, ya hay otro 28% que tiene menos de 50 artículos anuales. Entonces, casi por azar. Pasó por ahí un día un profesor visitante que se le ocurrió escribir con el nombre de la universidad y entonces quedó registrado, ¿no? Pero uno debiera decir que hay en América Latina, en definitiva, digamos así, 90% o 92% de instituciones que son instituciones básicamente docentes, de las cuales una pequeña franjita está compitiendo por entrar al mundo más complejo de las universidades humboldtianas. Y habrá que ver en los próximos 20 años si logran, de estas 133, cuántas logran, digamos, entrar a esta categoría más alta. Entonces, aquí hay una discusión interesante que tiene que ver con la forma como se globalizan los conceptos y las políticas. Ustedes todos han leído y escuchado de la famosa World Class University. Se han aparecido varios libros. Mi colega y amigo Yamil Salmi escribió un estupendo libro del cual creo que ahora le leí últimamente un poco arrepentido, porque sostenía que en realidad, bueno, hay una categoría que se llama World Class Universities, que son estrictamente las 100 top del mundo de acuerdo a Shanghai, o las 500 con generosidad. Y él decía, bueno, ¿qué van a hacer los países que no tienen universidades entre las 100 primeras o que ni siquiera tienen entre las 500 primeras? Y como le decía yo un día, lo que nunca dijiste en tu estudio era ¿cuánto vale mínimamente tener una World Class University? O sea, porque yo miro las cifras de gasto total de la educación superior por parte del Estado en Chile y gasta menos que lo que gasta una de las 20 primeras universidades de clase mundial de los Estados Unidos. O sea, el presupuesto total del Estado chileno en todo el sistema es menor a lo que gasta el Estado federal y el Estado estadual para la Universidad de Pensilvania, que está efectivamente entre las 20 mejores del mundo. Entonces, no hace mucho sentido, pero este es un debate que viene. China, aún siendo un país con los problemas enormes de pobreza, etcétera, que tiene, ha decidido tener 10 universidades world class entre las 100 primeras de aquí al año 2020. Hay países más chicos que están haciendo otra cosa. Holanda ha decidido juntar a la Universidad de Leiden con la de Rotterdam, con un instituto tecnológico y crear la universidad de clase mundial a partir de la fusión de estas 3. Finlandia, que tiene un sistema tan respetado por tantas cualidades, decidió, fuera de la estructura
de sus universidades más tradicionales, como la del Helsinki, decidió crear una universidad nueva, especialmente diseñada para llegar a ser una World Class University. Entonces, estamos en un punto en que también nuestros países empiezan a discutir, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos interesa tener una World Class University y vamos a concentrar, por ejemplo, entonces la mayor parte de nuestros recursos ya no vamos a seguir repartiéndolo entre un grupo de 10 o 15 universidades de investigación? ¿No nos convendría más juntar todo en una universidad, por ejemplo, en Chile, en la Universidad de Chile, para no nombrar un caso mexicano? O en Brasil apostar, digamos, a las 3 primeras, San Pablo, Campinas, y no me acuerdo si es cuál es de la tercera que aparece siempre en los rankings. Bueno, estos son temas extraordinariamente discutibles, complejos de discutir, y suponen una visión de qué es lo que uno quiere tener como sistema nacional de educación y para quién lo quiere tener, ¿no? Y qué papel quiere jugar en la geopolítica del conocimiento. Pero aquí hay cosas complejas. Por ejemplo, para Chile es más fácil, espero yo, darse cuenta de que en realidad no puede jugar ningún juego que está por encima, entre otras cosas, de su tamaño natural. O sea, un país con 16 millones de habitantes, por rico que llegara a ser el día de mañana, no tiene realmente un rol que desempeñar en la geopolítica del conocimiento a nivel global. Pero Brasil, México y de vez en cuando nuestros vecinos argentinos sí pueden sentir la tentación de decir, bueno, ¿y nosotros? ¿Dónde vamos a estar? ¿No? ¿Y por qué estamos financiando una investigación dispersa en 15 universidades estaduales que, estoy diciendo el argumento que yo escucho, que nunca van a llegar demasiado lejos con la investigación? ¿Por qué no nos concentramos de una vez por todas en estas 3 universidades acá en México, que son las que efectivamente van en la punta, digamos? Bueno, acceso, nada más déjenme decir algo que es demasiado conocido. En la parte alta, donde dice alto 55% más, este cuadrito está mostrando países que tienen hoy día una participación bruta de la cohorte de edad que es superior a la mitad de la población en esa cohorte de edad. Y está hecho en las columnas para sistemas pequeños hasta sistemas grandes, con menos de 150.000 estudiantes hasta más de 2 millones, porque uno puede tener sistemas más o menos masificados independientemente del tamaño. Y ustedes verán que Uruguay, Portugal, Puerto Rico, Chile, Cuba, España, Argentina y Venezuela, que no deja de ser una buena cantidad de países, están ya en la etapa de universalización de su educación superior. Es decir, dejaron atrás el proceso de completa masificación, que de acuerdo a las teorías y los estudios empíricos de Trow en Estados Unidos, pero después todo lo hemos adoptado, iba universidades de élite hasta 15%, universidades masivas en distintos grados hasta 50% y más de 50% educación superior universal. Bueno, la universalización de la educación superior es a la que yo me refería delante cuando decía, bueno, hay una incomodidad incluso de los progresistas que han luchado por, entre comillas, para decirlo con una consigna, la universidad para todos, cuando empiezan a ver los resultados de esto. Empiezan a ver que las universidades son heterogéneas, de calidades muy disímiles, empieza el terror con qué va a pasar, y que es un legítimo terror, qué va a pasar con todos los graduados, porque estamos aumentando la matrícula, pero a medida que nos volvamos un poco más eficientes internamente también vamos a aumentar nuestra tasa de graduados. Y entonces, ¿qué va a pasar con el salario de los profesionales en nuestros mercados? ¿Qué es el número que se dice siempre en México, que a mí nunca me ha convencido, pero ahí está, sobre la cantidad de profesionales subempleados en México? ¿Qué va a pasar cuando la masificación en México, que todavía está en el nivel medio-bajo de masificación, llegue a la universalización? Que, digamos, lo único que uno puede decir acá, que nunca uno puede y debe hacer proyecciones o futurología en materia de educación superior, yo creo que lo que sí uno puede decir es que en realidad de aquí a los próximos 50 años, es decir, los niños que nacen hoy día, en algún momento de su carrera van a cursar estudios superiores. No tal vez de la manera como los imaginamos, en una sala de clase, con un profesor hablando. Serán muchas, múltiples maneras diversas, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda, que no el 100%, porque nunca es el 100%, pero que el 90% de la cohorte que nació en el año 2010, entre el 2010 y el 2060, va